Bueno, primero le doy las gracias a los organizadores. Para mí es un gran honor estar con ustedes. Yo estoy retirada de las aulas académicas desde el año 73, viviendo así más o menos como ermitaña, pero he seguido estudiando y reflexionando para mí. Y algunas de esas reflexiones entonces las voy a comentar con ustedes. Dentro de la arqueología misma, he tenido preferencia por la prehistoria, y dentro de la prehistoria por el origen propiamente tal de la humanidad. Y para explicar la cultura, quiero decirles primero que, repasando al reino animal, todos han venido provistos de cuernos, corazas, largos colmillos, otros emiten venenos al tocarlos, o sea, vienen con defensa. No es que se adapten, desde mi punto de vista, vienen condicionados a vivir, ya sea en altura o bajo, o en el mar, o en profundidades, vienen condicionados, no precisamente adaptados. El hombre, de todos los animales, es el que viene menos condicionado, no tiene ninguna de esas defensas de los demás animales, pero en cambio tiene este computador, el cerebro, y es el único de los animales que tiene poder creador. Ante esa indefensa, la especie humana lo que ha hecho es, desde mi punto de vista, adaptar la naturaleza a sus necesidades. No se ha adaptado él a la naturaleza como los demás animales, sino que ha adaptado la naturaleza a sus necesidades. Las ha adaptado gracias al poder creador. En ese sentido, también otras culturas, o sea, habría que, digamos, poner dos categorías. Una en que el hombre se aparta de la naturaleza, se independiza, digamos, de la idea de Dios, de una creación divina, y adapta la naturaleza según sus propias exigencias para la sobrevivencia de la especie, no solamente para la sobrevivencia, no es para la sobrevivencia personal, es para la especie. Y la otra categoría de culturas, digamos, es, como acaba de decir Millaray muy lindamente, no se desligan de la religiosidad, o sea, transforman la naturaleza, pero en solidaridad, en cooperación, con ayuda de la divinidad. Entonces, en el trabajo de en la primera categoría, digamos, de cultura, en que se ha desligado totalmente de la idea religiosa, existe el trabajo propiamente tal. En esta otra categoría, en que siguen ligados a la naturaleza y a las divinidades, el trabajo es una festividad en que todo se celebra, se invoca a los dioses, y es una festividad con cantos, con bailes, con comidas y con trago, porque es así. Ya, ahora, no existe, como a veces he oído, de que hay pueblos que son incultos y que otros son más cultos, que son bárbaros, otros son civilizados. No existe tal cosa. Todos, absolutamente todos somos cultos, porque ese es la serie de estrategias que elabora la especie humana para poder sobrevivir como especie. Esas estrategias constituyen la cultura. Ahora, nacemos ya culturizados, porque nacemos según la costumbre, digamos, de la madre, que va a estar de pie o en cuclillas o sentada, ayudada, asistida por alguien, o sola, o junto al río. O sea, nacemos de una manera que no la pedimos, pero nacemos ya culturizados. Y la instrucción propiamente tal empieza para nosotros en el momento en que se le abre la boquita al bebé y se le pone en el pezón de la madre y más o menos se le obliga a chupar. Por ahí empieza la instrucción. Es así como tenemos que alimentarnos.
Y de ahí sigue porque van a haber horarios o no, o libres, van a haber costumbres de limpieza, de aseo, de manera que desde el momento que nacemos estamos ya culturizados. En ese sentido, no puede decirse que haya pueblos que son cultos y otros no son cultos. Ahora, respecto a digamos, a los grupos humanos, cómo se identifican, desde el punto de vista hay 3 elementos fundamentales que son lengua, primero que todo, religiosidad y territorio. El grupo que se siente con estos 3 elementos en común, la misma lengua, la misma creencia, el mismo territorio, ese grupo se identifica como tal. En ese sentido, todos somos pueblos originarios. Ahora, hemos dejado de serlo porque en realidad, desde un principio, además, no se conoce que han existido razas propiamente tal. Desde un momento, desde los Neandertal para adelante, están todos mezclados, o sea, no hay. Y América, a mi juicio, es una gran patria mestiza. Estamos todos, absolutamente todos mestizados. En general, el mundo en general está mestizado. Y mientras más prontas y más complicadas son las comunicaciones, el mestizaje es más fácil hacer. Ahora, los llamados pueblos originarios, que han cambiado el nombre de indo, que dan a pueblos originarios, están, creo yo, más sujetos por su propia sobrevivencia para mantener su identidad. La mezcla se hace entre el mismo grupo, los mismos grupos originarios, ¿verdad? Y eso sirve para mantener la identidad, por un lado. Pero por otro lado, la desventaja que yo veo es que no pasan de ser minorías étnicas. En el minuto que no se reproducen con la suficiente rapidez, siempre van a ser minorías étnicas. Esa es la parte negativa, pero la parte positiva es que mantiene la identificación. Una cosa muy bonita de la lengua, que creo que es un legado de Netzahualcóyotl, pero aquí el profesor de historia me puede decir si estoy equivocado, ¿no? Cuando le habla a su pueblo y le dice que tienen que mantener la lengua, porque la lengua es el alma. El pueblo que pierde la lengua pierde su alma, pierde el punto principal de identificación. Porque, por ejemplo, en el caso de los mapuches, si ustedes están viviendo en zonas urbanas o en otro país incluso, pero mantienen su lengua, esa unidad, ese cordón umbilical, ustedes no lo rompen. Sería muy importante para seguir constituyendo el pueblo mapuche, que no desaparezca, que no siga siendo minoría, que se expandiera la lengua. Cuando se habla, por ejemplo, de pluriculturalismo o de integridad, la integridad siempre es hacia el lado de la mayoría, o sea, es una integridad parcial, no es tal integridad, es integrar una cultura a la otra. ¿Cómo puede una minoría tratar de que también llegue? O sea, ellos también tienen que aportar, y lo más importante sería la difusión de la lengua. En el asunto de la religión, recuerdo haber oído al padre Usinde, que trabajó en la zona patagónica, digamos, pero él insistía en que todos los pueblos que él había conocido, incluso ahí los fueguinos, que eran supuestamente los más bárbaros, como se decía en el siglo pasado, tenían la creencia, por sobre todos los dioses, había un Dios creador. Y ese Dios creador identificaba entonces a las culturas que son ¿qué? Bueno, que creen en un solo Dios, ¿no? El monoteísmo. Confieso aquí que tal vez porque yo estudié en México, entonces aquí he quedado muy compenetrada de culturas de Mesoamérica,
Yo he llegado, yo ya tengo 84 años y me confieso politeísta. Yo ya estoy convencida que hay así un Dios creador grande, pero que fuera de eso están los dioses del agua, del viento, de la lluvia. Incluso pienso que el Dios creador de los seres humanos es un Dios más pequeño. Bueno, sobre este asunto de las religiones es muy complicado tratar. Ahora, el asunto de la territorialidad, asistí alguna vez a un congreso mapuche en Temuco, en que se trataba sobre la autonomía de la región araucana, llamémosla así. Y se pretendía que un determinado partido, estoy hablando de finales de 1980, 1989, una cuestión así, antes de que saliera la ley indígena, que un determinado partido pusiera como programa para un próximo gobierno de transición la libertad, llamémoslo así, porque es más que autonomía extraterritorial del pueblo mapuche. Bueno, hubo muchas discusiones, no se llegó a eso naturalmente, pero sí entonces estuvo aquello de que se respetan las costumbres, la lengua, la religión, las tradiciones, todo se puede respetar. Pero hay una ley firmada en Argel el año 1971, me parece, en que se reconocen los derechos de las minorías étnicas siempre que no se usen como pretexto para exigir la división ni la separación del Estado Nacional. Bueno, esto parece bien injusto, digamos, pero tiene dos caras, porque incluso, creo yo, si fuera el pueblo mapuche el mayoritario y el otro pueblo mestizado, más europeizado, digamos, fuera minoritario, tal vez tampoco los gobernantes mapuches querrían que ese grupo minoritario europeizante exigiera una libertad territorial, como quien dice, para formar otro país. O sea, poniéndose en el papel de los gobernantes, tienen que tratar de que este territorio que se ha conquistado justamente o injustamente, con conquistas, con invasiones, como sea, que ese territorio se convierta en un espacio de identificación de determinado grupo humano. También ahí entonces hay una cosa de discusión. También los arqueólogos distinguen entre altas culturas y culturas que no son altas según ellos. ¿Qué identifica esas altas culturas principalmente? Es, por ejemplo, el calendario, la creación de calendarios, la escritura. La creación de calendarios, por lo general, o sea, parece que es más común, el calendario basado en el sol, Pero me encuentro, porque yo soy muy ignorante de la cultura mapuche, se lo aprendí casi recién, que los mapuches tienen un calendario lunar dividido en dos, digamos. El primero comprende 4 ciclos, que es el momento de preparación de la tierra y que empieza con el solsticio de invierno. Y el otro es de 3 ciclos, y entre el 4 y el tercer ciclo, entre estos dos divisiones, alcanzan un total de 364 días. No ignorando que hay un quinto día, ¿no? O sea, no ignorando el de 365, pero para el asunto de la preparación de la tierra, de la cosecha, de las siembras, del regadío, todas estas cosas, ese día que sobra no tiene importancia, por lo tanto lo eliminan y se quedan con sus 364 días en vez de los 365.
Entonces, si fuera por eso, de que es el calendario, porque hay que ver lo que significa elaborar un calendario. Este calendario supuestamente fue elaborado por sabios mapuche. Si se piensa eso, tendría que estar considerado dentro de las altas culturas, porque no es un pueblo que no tenga idea del día, de la noche, de periodos de siembra. No, no es así. Tiene un calendario muy elaborado y basado en la observación de los movimientos de la luna. Entonces no se puede decir que hayan sido ignorantes, que no alcanzaron nada. No hay pueblos que no alcancen nada, porque ese es otro de los pecadillos, digamos, de la evolución, de pensar que todos los pueblos tienen que ir pasando por las mismas etapas hasta terminar en la alta etapa que sería el capitalismo. Pero eso no es así, no todos los pueblos tienen que evolucionar de acuerdo a una ley general. Evolucionan en el sentido de que no se quedan pegados en la misma, solamente con los conocimientos que recibieron, sino que ellos le van agregando. En el caso de los mapuches, tienen hoy día que tratar de hacer, y eso se lo aprendí al Curiñí. Existe el mapuche, además del mapuche rural, el mapuche urbano. Existen las machis y existen los doctores. Entonces existe el sabio mapuche, el cumén, y existen estos otros sabios europeizados, llamémoslo así. Y esos nuevos elementos que tiene, que es el mapuche profesional europeizado, más la vida misma, la vida urbana, no los debe de alejar de la sabiduría mapuche propiamente tal, de las machis, del cumén. Otra cosa que encuentro muy edificante de ustedes, muy bonita, es el juego del palín. En general en América no se conocieron los juegos, no hubo juegos. Y el palín sería la excepción. Es realmente un juego, pero además aprovechado, dice algún historiador mapuche, la manera como se organiza el juego les enseñó a organizarse y de esa manera pudieron enfrentar al invasor español todos los cientos de años, porque esa fue su forma de enseñar a organizarse en un juego, no así en una forma pedagógica seca. Y les cuento que ahí en el Estadio Nacional en Santiago hay unos proyectos así diversos de hacer un mall, cosas así, pero los vecinos se han opuesto y quieren que haya más canchas de diferentes juegos. Y se propuso en una unidad vecinal que se dejara un espacio para una cancha de palín. Los vecinos se opusieron porque dijeron que los mapuches no se consideraban chilenos, porque ellos le decían huinca a los que no eran mapuches, por lo tanto no tenían por qué tener una cancha para palín. Pero ustedes comprenderán que fútbol, básquetbol, tenis, esquí, skate, rugby, todos los deportes que se practican en Chile son traídos por los ingleses. Por lo tanto, no tendríamos que tener canchas de nada, porque como son de los ingleses y no de los chilenos. Por tanto, ese argumento es absolutamente, hay que invalidarlo, hay que conseguir que en los espacios del Estadio Nacional exista también la cancha de palín. Ese del palín decía Faustino Sarmiento cuando estuvo en Chile hace 2 siglos atrás. Él lo encontró extraordinario, uno porque era juego y otro porque era una forma práctica de enseñar a organizarse, que en todas las escuelas públicas de Chile debiera enseñarse palín en vez de enseñarse, o conjuntamente con fútbol, para que no dejemos a los futbolistas aparte que les gusta tanto. Bueno, amigos, eso... También en mis reflexiones sobre la prehistoria he llegado que la conclusión lógica, o sea, natural, era a la veneración de la mujer, porque de la mujer provenía la vida, o sea,
era el ser del grupo que abría las piernas y salía otro ser, cosa que el hombre no lo podía hacer. Además, hay un espacio, según se piensa, hay un espacio en que no se hace una relación del acto sexual con lo que ocurre 9 meses después. Entonces, además, parece que hay un momento en que se cree que hay una independencia entre una cosa y otra o que no tiene relación. Entonces, ver este ser del cual brotaba otro era como conclusión lógica de que ese ser era superior porque ahí estaba el secreto de la vida. Era la que podía dar vida y no otro. De ahí que casi todas las culturas, mientras más antiguas, se dicen, los prehistoriadores, que han tenido una organización matriarcal y que el patriarcado es posterior y que ha sido, como quien dice, una revancha contra la mujer cuando descubren que ellos son los que engendran. Entonces dicen, no, pues nosotros engendramos, por lo tanto nosotros también tenemos que tener un nivel jerárquico en la organización. Y se sobrepasan, y llegan al patriarcado. Otra cosa, yo no sé exactamente cómo hacen fuego los mapuches, pero siempre se discute desde qué momento se puede considerar que los restos que se encuentran pertenecen a seres Homo sapiens sapiens o que todavía no habían alcanzado ese grado de hominización. También pensando en eso, creo que se debe tomar como elemento claro de que se está en presencia de restos humanos cuando hay restos de fuego, aunque no hayan restos de puntas de flecha, de lo que sea, aunque no hayan todavía material lítico presente. Pero el fuego, porque piensen, en la naturaleza están los elementos del fuego, el aire, el agua. Ninguno de los elementos de la naturaleza el hombre puede hacer. Pero ¿cómo descubrió que sí podía hacer fuego? Que sí podía llamar al fuego. Y si pensamos en este primer instrumento que los arqueólogos llaman los palitos para hacer fuego, es una idea pero genial, tan genial como Einstein o tan genial como los que descubrieron cómo podía lanzarse un cohete fuera del espacio, porque son 2 palitos de diferente densidad, de diferente dureza, o sea, tienen que haber primero estudiado diferentes maderas, diferentes árboles, en que el más blando va a estar abajo y va a haber otro más duro que se va a hacer girar rápidamente con las manos. Previamente han puesto material seco, hojitas secas, ¿verdad?, para que salte ahí la chispa y aparezca el fuego. No sé, a lo mejor ellos no decían estoy haciendo fuego, a lo mejor decían vamos a llamar al fuego. Pero ese es un proceso mental pero genial, o sea que tampoco estoy de acuerdo con aquello de que primero el hombre tenía, por ejemplo, 600 centímetros cúbicos de capacidad craneal, por lo tanto no era tan inteligente como ahora que varía entre 1000 y 1500 centímetros cúbicos. No, el asunto tiene que estar en alguna otra parte del cerebro que todavía no hemos descubierto, ¿no? Porque no es la capacidad craneana, no es la complejidad, a lo mejor hay más de eso en la complejidad de las circunvalaciones, a lo mejor es la combinación perfecta del sistema hormonal con el cerebro, el que hace que tenga este poder de creación. Entonces, no podemos pensar que desde los 3 millones que se reconoce ahora con el hallazgo de Lucy y otros restos ahí en la zona norte central de África, que habrían aparecido los primeros seres, digamos, de la especie humana. No podemos pensar que de allí hasta 25.000 años atrás, este ser vivió desprovisto de todo. Imposible, habría muerto. No pueden haber espacios de billones de años entre una cosa y otra. Es un ser que nace inteligente, con capacidad de observación. Y hacer el fuego es una capacidad extraordinaria.
¿quién de nosotros, a lo mejor a ustedes les gustan las excursiones, podría salir de excursión y olvidar los fósforos o olvidar el, ¿cómo se llama?, el encendedor? ¿Cómo prenderíamos fuego? Perdidos, sin saber hacer fuego. Los fueguinos, por ejemplo, además, que no conocieron el uso del palito, pero sí de las chispas, pero había ese tipo de pedernal en una sola isla. Entonces, ¿cómo descubrieron a qué isla tenían que ir? ¿Dónde estaba esta piedra especial que se podía rozar una con otra hasta hacer saltar la chispa? Eso tampoco así se puede decir, no, los pueblos primitivos apenas sabían hacer fuego. Pero si la creación del fuego es el elemento fundamental, ahí se pudieron, dio luz, cuando ya la naturaleza, ahí está la inadaptabilidad que le digo. No, el hombre no aceptó que ya es oscuro, no, yo quiero seguir con luz. No aceptó, hace frío, no, yo quiero calor. Y el fuego le dio luz, le dio calor, le dio posibilidad de cocer lo que fuera la casa. Vamos a suponer que primero es la casa, a suponer nomás, porque tiene que haber sido la recolección, porque de ahí a que el hombre inventara cómo cazar, no puede haber estado sin comer, obviamente. A lo mejor hasta fue comedor de carroña, a lo mejor esperaba que un tigre de dientes de sable o lo que fuera que matara a un animal y él venir enseguida, porque con qué podría, por ejemplo, cómo va a cazar un remo o estos animales, digamos, que comen vegetales pero que dan enormes saltos y alcanzan grandes velocidades. Ya, ellos le ganarían. ¿Cómo lo matarían? O sea, no puede ser que haya millones de años entre los 3 millones de la luz, y vamos a poner, hasta los 25.000 años del Magdaleniense. No puede ser. Entonces el hombre, desde mi punto de vista, nace con ese cerebro que reemplaza las debilidades físicas que tienen relación a los otros animales. No sé si me quieren preguntar algo especial. Más rápido. Ya. Bueno, gracias, amigos. Muchas gracias.